Muy buenas, en el episodio de hoy os contaré el caso de José Antonio Rodríguez Vega, el apodado El Mataviejas, condenado a 432 años de cárcel. Todo comenzaría en Santander en el año 1974 cuando tenía 17 años. Por aquel entonces vivía en casa de sus padres y era un adolescente problemático y violento. Agredía constantemente a su madre y hermana. También estuvo a punto de matar a su padre cuando lo empujó en su silla de ruedas por las escaleras. La familia decidió no denunciarlo mientras que abandonara la casa para no volver. José Antonio obedeció, pero desde aquel día empezaría a transformarse en la persona en la que se convertiría poco tiempo después, ya que la mezcla de rencor y deseo que sentía por su madre se comenzó a convertir en odio. Antes de seguir contando el por qué se terminó apodando el Mataviejas, os contaré que recibió otro apodo, que fue el violador de la Vespa. Todo comenzaría cuando, al ser echado de su casa, empezó a trabajar como obrero y a violar casi al mismo tiempo. Por las noches recorría las calles de las afueras de Santander en su Vespa a la caza de mujeres solas, a las que violaba. No tenía miedo de nada, ya que esto lo hacía en la calle y después se iba en su moto. Durante el día, José Antonio Rodríguez Vega parecía un joven sociable, amable y trabajador. Esa fachada que quería transmitir al resto de la gente se completó cuando se casó con Socorro Marcial y tuvieron un hijo, haciéndose ver entonces como un esposo responsable y un padre amoroso. Nadie podría llegar a imaginar lo que José Antonio hacía por las noches. Hasta que el ataque a una mujer le salió mal, alguien lo vio y llamó a la policía. Lo detuvieron infraganti el 17 de octubre de 1978. Lo acusaron de 12 violaciones y el tribunal lo condenó a 27 años de cárcel. La sociedad, satisfecha con la condena, no daría crédito a lo que posteriormente sucedería. Su esposa, al conocer lo que su marido había hecho, lo abandonó, llevándose a su hijo con ella. La madre y hermana de José Antonio, con el apoyo de este, consiguieron que 11 de las 12 víctimas lo perdonaran. Entonces, sumando el perdón, el buen comportamiento que tuvo en prisión y que el Código Penal de aquella época eximía la responsabilidad en ciertos delitos, José Antonio Rodríguez Vega volvió a las calles de Santander, pasando solamente 8 años en la cárcel en vez de 27. Después de su salida de prisión, aprovechando sus conocimientos de albañilería, se ofrecería como manitas a diversas ancianas que vivían solas. Su modus operandi era, una vez elegía a su víctima, tocaba la puerta de la casa y se presentaba como revisor del gas, empleado de la compañía eléctrica o técnico de la televisión. No le resultaba difícil que las ancianas cayeran en el engaño, ya que José Antonio aprovechaba que las ancianas vivían solas y apelaba a la soledad que éstas tenían y las halagaba, diciendo en varias ocasiones lo guapas que estaban. No mataba el primer día, sino que se ganaba la confianza de las víctimas y conseguía que lo contrataran para hacer algún pequeño trabajo. Al terminar las obras, acudía a casa de las mujeres para celebrar el fin del trabajo realizado. Primero se insinuaba, y ante el rechazo saltaba encima de ellas agrediéndolas sexualmente, variando en intensidad y procedimiento. Con frecuencia se ayudaba de palos u otros objetos. Las asfixiaba hasta provocarles un edema pulmonar y luego un paro cardíaco. Esa manera de matar le jugó a favor muchas veces, aunque os adelanto que 3 de esas ancianas no fueron declaradas fallecidas por causas naturales. Pero volviendo a lo de antes, la edad de las ancianas hacía suponer a los forenses que las mujeres habían fallecido por causas naturales. Conforme ganaba práctica, se volvía cada vez más descuidado. Dejaba rastros de ADN e incluso una tarjeta de visita. Estas tarjetas de visita eran las que él ofrecía cuando se presentaba como manitas. Nadie sospechaba, ya que las ancianas que eran declaradas oficialmente como asesinadas estaban espaciadas en el tiempo. Es decir, la primera víctima fue el 6 de agosto del 87, Margarita González Sánchez, de 82 años. La policía la encontró vestida y sin ropa interior. La autopsia dictaminó que falleció asfixiada y que durante el forcejeo se tragó la dentadura postiza. La puerta de la entrada a la casa no había sido forzada y solo había desaparecido una televisión de 14 pulgadas. La segunda víctima fue el 31 de octubre del 87,
Natividad Robledo Espinosa, de 66 años. El forense dictaminó que la causa de la muerte fue un paro cardíaco por asfixia. El cuerpo presentaba erosiones en la nariz y en los muslos. También presentaba desgarro en la vagina. El causante de los hechos se llevó los pendientes, la alianza matrimonial, un televisor de 20 pulgadas, unas jarritas de adorno y una bola de cristal. Finalmente, su última víctima fue el 18 de abril del 88. La policía encontró sin vida a Julia Paz Fernández, de 71 años. El cuerpo no tenía ropa interior. El forense dictaminó que murió asfixiada y que presentaba desgarros en la vagina. Fue entonces cuando un periódico de Santander comenzó a investigar las muertes y advirtió de la presencia de un posible asesino en serie de ancianas. Aún así, la sociedad de aquella época llegó a tachar al periódico de sensacionalista y de alarmante. El 19 de mayo de 1988, José Antonio Rodríguez Vega fue detenido cuando caminaba por Santander. La coincidencia de que en la casa de 2 de las 3 víctimas se hubieran realizado trabajos de albañilería fue la pista que condujo a la detención de José Antonio, ya que llegaron a encontrar tarjetas de visita de este. Primero, confesó haber asesinado a 9 mujeres, pero en días posteriores el número se elevó dramáticamente hasta llegar a 16. En su casa, la policía descubrió un cuarto decorado en rojo, en el que tenía expuesto su colección de fetiches pertenecientes a sus víctimas. Joyas, alianzas, flores de plástico, muñecas. No lo guardaba por el valor de lo robado, sino por su recuerdo morboso. La policía, al observar la cantidad de fetiches que tenía guardados José Antonio, hace un llamamiento a todas las familias que hayan perdido por causas naturales algún familiar que vayan a comisaría y observen los objetos por si hay alguno que les perteneciese. El juicio se celebró a finales de noviembre de 1990. José Antonio Rodríguez Vega mostró su soberbia mirando fijamente a las cámaras con ansias de popularidad. Nunca se arrepintió, aunque achacaba su comportamiento al trato que decía haber sufrido por parte de su suegra y de su madre, a las que odiaba. Fue condenado a 432 años. Los primeros 14 años de condena estuvo en 10 cárceles diferentes, hasta que en 2002 fue trasladado desde la cárcel de Dueñas hasta el centro penitenciario de Topas, donde se jactaba y contaba con lujo de detalles sus crímenes a los otros reclusos. Como todos saben, dentro de la cárcel, entre reclusos, hay ciertas leyes, y por lo que José Antonio fue condenado, las incumplía, ya que las madres, abuelas e hijas son intocables. Por ello, cuando se encontraba paseando por el patio el 22 de octubre del 2002, solo 2 días después de haber sido trasladado a esa prisión, los reclusos del Valle, Oveleiro y Martínez Gallego le asestaron 113 puñaladas. La audiencia les condenó a 31 años de cárcel, 13 años para los 2 primeros y 5 para el tercero por cómplice. Finalmente, después de practicarle la autopsia a este criminal, como ningún familiar reclamó el cuerpo, fue sepultado en una fosa común de la cárcel.